decimos 5 de Romanos, versículo 12. Ahora, quiero hacerle algún par de preguntas antes de esto. ¿Por qué cree que son todos los problemas del mundo? ¿De qué vienen todos los problemas del mundo? Algunos dirán, bueno, son los problemas económicos, que los gobiernos tienen la culpa, los empresarios, los delincuentes y todo eso. Podrían ser causas, subcausas por ahí, pero la causa más importante, la esencial de todo esto es la caída del hombre en el pecado. El pecado es la causa de todos los problemas que hay en esta vida. Y ha tenido unas devastadoras consecuencias también. Dios no hizo al hombre para sufrir, pero sufrimos. Individualmente, como familias, las naciones, conflictos entre naciones. Toda la humanidad está llena de problemas y siempre ha sido así. Y aunque la humanidad se extienda 200, 300, 1000 o 5000 años más, los mismos problemas seguirán porque están en la propia naturaleza del ser humano. Sean las teorías políticas que se levanten, nuevas, filosóficas, lo que sea, el pecado no se lo quita el ser humano. Y la muerte. Y así será siempre. Diferentes nombres, diferente folclore, diferente tecnología. Pero en esencia, la problemática del mundo es esa. Y la Biblia es quien nos enfoca esta causa, como ningún otro libro, como nadie más. ¿Se ha puesto a pensar usted si los niños nacen pecadores? ¿Qué piensa usted si los niños nacen pecadores? No, son inocentes, ¿cierto? Son inocentes porque no distinguen, pero nacen pecadores. Y lo comprueban. A su corta edad nadie les ha enseñado, pero ya usted puede ver niños manipuladores, niños robándose cositas a los otros niños, por ahí se las roban, se las quitan. Niños que le dan ganas de darle una palmada a otro en la cara y se lo hacen. Ay, qué lindo el niño, ¿verdad? Ya traen el instinto, hermano. Nadie nace convertido. Y si usted tiene hijos, van a nacer con naturaleza pecaminosa. ¿Quién se las dio? Usted. Aunque sea evangélico. Y entonces usted va a tener que llevarlos a la conversión a Cristo. Van a necesitar venir a Cristo. No nacen automáticamente cristianizados. Hay que hacerlo. Así que es una gran responsabilidad tener hijos, ¿verdad? Entonces, eso es prueba de que el mal está en el corazón humano. No que todos los hombres desarrollan todo el potencial del mal. Muchos se refrenan, pero los pensamientos y los deseos ahí están. Se piensan cosas, se desean cosas en ciertos momentos, aunque no se llegan a realizar, pero está el pecado de forma potente en la naturaleza humana. No todos han estado en la cárcel, ahí nunca van a estar ciudadanos ejemplares. Ante la sociedad, la ley, pues los califica como ciudadanos buenos, pero la ley de Dios es más profunda que la ley humana y va a las íntimas motivaciones del hombre y a las cosas que ha hecho en secreto. Así que esto es parte de la caída. En esta mañana vamos a enfocar en este pasaje. Primero vamos a hablar del pecado en sí y después de la gracia de Dios. Y vamos a hacer ese contraste que está haciendo la palabra aquí entre Adán como cabeza de la raza humana y entre Jesucristo, cabeza de otra raza humana, pero salvados. Adán, cabeza de la raza humana caída; Jesús, cabeza de la raza humana redimidos. Veamos en primer lugar, ahí en el capítulo 5 del versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado produce muerte, dice. Ahora, si nosotros vemos la muerte, no significa necesariamente aniquilación
dejar de existir. La muerte en la Biblia significa separación. Dios le había dicho a Adán: el día que comas de ese árbol, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis, ciertamente. Pero no se murieron, comieron y no se murieron físicamente, se murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Evidencias de esto: comienzan a verse sus cuerpos y les da vergüenza verse desnudos, y se construyen delantales de higuera para cubrirse. Comienzan a experimentar miedo, temores que antes no tenían, y uno de ellos es a Dios. Y la actitud que comienzan a tener es de rehuir de Dios, pero del verdadero Dios, del Dios de la Biblia. Sí pueden adorar ídolos con facilidad, idolatrar, pero al verdadero Dios le tienen miedo, le tienen aversión, huyen del verdadero Dios. Eso es evidencia de que están separados, están muertos espiritualmente. Empiezan a atacarse el uno al otro. Cuando Dios le pide cuentas al hombre: ¿comiste del árbol? La mujer fue la que me engañó y yo comí. Le pregunta a la mujer: la serpiente es la que me engañó y yo comí. O sea, yo no he hecho eso por mí mismo, yo no he tenido la culpa. En otras palabras, tuviste la culpa tú porque tú me diste esa mujer. Entonces eso significa que empiezan a atacarse, porque el hombre no defendió a la mujer, el hombre la tiró. Ay, que Dios ahí vea lo que hace con ella, porque voy a salvar mi pellejo, pero ella fue la que me dio. Eso les puede hacer entender los conflictos que vinieron entre ellos. ¿Qué es eso? Evidencia de que están separados de Dios, están muertos espiritualmente. Ahora, ahí el reloj de la muerte física comienza a correr. Tic-toc, tic-toc, y van pasando los años y van envejeciendo, que no era el plan original de Dios, hasta que sí le llega la muerte física. Así que el día que comieron se cumplió, tal como Dios les había dicho: ciertamente moriréis. Quedar separado. Entonces la muerte física es separación también, porque es la separación del cuerpo físico contigo, porque tú no eres el cuerpo que tienes. Tú eres un individuo, una persona, podríamos llamarle, eres el alma, y ya como cristiano eres el espíritu y el alma, eres uno, pero estás envasado en un cuerpo. Ese se muere y ese se queda, y se separa tu alma. Esa es la muerte. Ahora, la cosa es que esto fue producido por el pecado. ¿Debido a qué? ¿Verdad? Debido a una transmisión. Al ser raza, la cabeza de la raza, Adán y Eva, nos transmiten sus genes. Ese es el gran problema de ser raza, porque lo que hizo uno nos afectó a todos. Porque algunos van a decir: pero yo no tuve culpa de lo que hizo Adán, no lo hice yo. Pero vienes de Adán, te has nacido con los genes de Adán y Eva, y eso hace que no te puedes librar. Pero dice: como el pecado entró al hombre por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, no hace falta el pecado de Adán para hundirnos, porque nosotros mismos también pecamos. Así que no hay defensa sobre esto. Ahora, esto es un paso importante para ser salvo. Si no reconocemos esto, el gran problema del ser humano es que no reconoce apropiadamente las consecuencias y la profundidad del pecado, cómo nos ha afectado el pecado. El ser humano minimiza el pecado, le da otros nombres más actualizados, pero no le quiere llamar pecado. Pueden llamar algunos problemitas psicológicos que tengo, o cosas de ese tipo, pero no pecado. Suena muy feo, ¿verdad? Entonces el hombre va del pecado. Aquel psicólogo Freud, cuando él analizó la mente de la gente, se dio cuenta que habían dos tendencias poderosas en el ser humano: el eros y el tánatos. El eros es el instinto sexual muy propenso, muy
tendientes a la sexualidad, a traspasarse la regla, ¿verdad? Y lo otro, el tánatos, es el poder, el poder de controlar, aquel deseo de controlar. Pero él dijo, no es pecado, no es malo ser eso, sino que la sociedad y la iglesia le han metido culpa a la gente. Entonces, por ejemplo, la gente tiene problemas psicológicos porque tiene culpas. La solución es deshacernos del pecado, de que eso es pecado. No es pecado, usted haga lo que usted desea y no es pecado. Y eso produjo digamos, más conflictos psicológicos y psiquiátricos que antes. Porque el hombre tiene un instinto que le ha sido dado por Dios. No puede traspasar eso. Y va a terminar bien emproblemado cuando se está saltando las reglas que Dios puso ya en el instinto humano. Aunque el hombre tenga una propensión y una fuerza compulsiva que le lleva al pecado, eso lo va a autodestruir y va a destruir a otros con una conducta así. Imagínense seguir lo que Freud decía, usted hace lo que quiere, o sea, llega un momento en que usted se puede morir endrogado, usted puede ser infiel como sea, usted puede llegar a matar si ese es su instinto. Entonces no hay riendas para aquello, no existe el pecado según él. O sea, aquí estoy dando ejemplos tal vez extremos, pero el ser humano tiende a justificar su pecado, no lo reconoce. Ahorita en estas primeras puntos estamos hablando de las consecuencias del pecado y de cosas que no entendemos, de la profundidad de la caída humana. Entonces esto se transfiere a toda la raza humana. Ahora, una pregunta: ¿cómo se convierte uno en pecador? ¿Cómo cree? Lógicamente diríamos pecando. Pequé, pues ya soy pecador. Fíjese que no, naciendo. Solo por haber nacido, ¿sí? No, pero no, el niñito no ha hecho nada, pero ya es pecador, lo va a hacer. Lo va a hacer porque lo va a hacer. Va a pecar porque va a pecar. Entonces se nace pecador, y si ya naciste, no te puedes desviar de ese destino. Va a ser tu destino pecar. No es que Dios lo quiera así, pero entendemos cómo esto nos ha afectado. Vas a pecar y no te vas a librar de ese destino. Adán nos transmite, por lo tanto, el pecado y la muerte. Todos morimos por Adán y también nosotros hemos pecado. Estamos llevando esas consecuencias. Ahora, una tercera cosa acá: el pecado existe aunque no exista ley. O sea, en otras palabras, vaya, yo no sabía que esto era malo. Aunque no sepas, has pecado. Pero me hubieran explicado antes. La ley es perfecta. Bien, imagínense ustedes, viene en nuestra cultura, en nuestras leyes, viene un hombre musulmán y resulta que la hija se convierte en cristiana. O sea, lo que les estoy diciendo son casos que se han dado en Estados Unidos y en otros lugares. Se vuelve cristiana y la mata, porque en su religión es permitido matar a su hijo si deja el Islam. Pena de muerte por apostasía. Vienen las leyes acá y entonces lo atrapan y lo van a juzgar. ¿Qué cree cómo se tomaría ese caso acá? ¿Qué se haría? Abogados en Estados Unidos han dicho que no hay que condenarlo, porque en el Islam eso sí se puede hacer, pero ahí es Estados Unidos, y han defendido así. Creo que hasta ahora no han sido liberados, siempre mueren, siempre son condenados como asesinos. Entonces, la ley de Dios es así. Alguien podría decir, pero es que mi ley no es esa. Informémonos cuál es la ley de Dios, porque aunque no la sepamos, vamos a ser juzgados por esa ley. Una vez me fui a Estados Unidos por tierra y llego y yo en mi pensamiento me iban a dejar entrar.
Ahora, iba con visa, pero no múltiple, solo de una entrada. Y llego y me dan un formulario y ¿cuánto tiempo va a estar? Un mes, les digo. ¿Y en qué lugares va a estar? Y como tenía el plan de recorrer todos los Estados Unidos, así de, y lo hice al fin, pero ya les voy a contar después. ¿Y cuánto trae? Creo que llevaba como $200, $300. Y me dice, no puede entrar, porque usted trae muy poco dinero. ¿A dónde se va a hospedar? Bueno, en casas de mis parientes. Yo tengo parientes por todos lados y allí solo voy a gastar en bus y las comidas en el trayecto. No puede entrar. ¿Cómo es posible? Yo he venido desde El Salvador hasta acá y no me van a dejar entrar. Y traigo visa, estoy legal. No puede entrarme. Porque este dinero no le va a alcanzar. Usted se hubiera informado allá. Aquí ya no es para venir a informarse. Y duro, lo tratan duro uno. Allá se hubiera informado. No es posible. Y era una tarde, ya estaba anocheciendo. ¿Y yo qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago? No es posible. Pero mire, tenga consideración. Yo no vengo de ilegal. No, nada. La ley, hermano. Allá se hubiera informado. No me dejaron entrar. ¿Y qué hice? Me regresé. Bueno, no hasta El Salvador. Me dijo el hombre, el oficial ahí, regrésese a México y de allá escribe a sus familiares que manden cartas autenticadas por notarios de que ellos le van a estar dando la alimentación y el hospedaje donde va a llegar. Y allí me regresé al otro lado, a Laredo, a Nuevo Laredo, a escribir, a llamar y esperar como 2 semanas las cartas que llegaran notariadas y todo para poder entrar. La ley es la ley, aunque yo no la supiera, pero según yo me iban a dejar entrar. Infórmese de lo que dice la ley. Si usted no va por Cristo, infórmese bien, porque ya se lo van a cobrar. No va a entrar nadie así nomás, porque yo no sabía. Mire lo que dice aquí este pasaje, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál fue la manera de la transgresión de Adán? Que Adán sí sabía, tenía un mandato específico. No vas a comer de este árbol porque el día que lo hagas morirás. Pero aquellos mueren aunque no pequen de esa manera. O sea, pecan sin conocimiento, pero mueren de todos modos. El cual es figura del que había de venir. Entonces, aunque no sepamos, hemos quebrantado la ley, y en este caso, porque todos están muriendo. No están siendo juzgados probablemente por la ley de Moisés, porque no estaba, pero están siendo juzgados por el pecado de Adán, porque lo traen. Pero ¿qué culpa tengo yo? Pero su papá delinquió y usted ha nacido de él y trae la pecaminosidad. Ahora, claro, nadie va a ser juzgado porque yo nunca he pecado y quien pecó fue Adán y yo nunca he pecado. No, si usted también ha pecado, dejémonos de cosas, ¿verdad? O sea, todos somos pecadores, pues. Pero no nos libramos. La ley es sumamente estricta y Dios quiere resolver las cosas sin tener que pasar encima de la ley, romper la ley. Quiere hacerlo todo bien legal y salvarnos de forma legal, porque Él podría decir, bueno, este se arrepintió, lo voy a perdonar, pero ¿y qué con lo que debe? ¿Qué con lo que ha manchado? No le hagamos caso. No es así. Dios me dice, te quiero perdonar, pero vamos a hacer bien las cosas. Esta mancha tiene que ser borrada. Esto tiene que ser pagado. Pero si yo te cobro a ti, no tienes nada con qué pagar. Nada. ¿Qué hago, Señor? Estoy angustiado. ¿Qué me va a pasar?
Ahí es donde viene el Evangelio. Y ahora vamos a empezar a hablar de los puntos que tienen que ver con la gracia. Es donde Dios resuelve las cosas de una forma perfecta y legal, para que Él pueda decir: entra al cielo, te perdono, pero hemos quedado bien con la ley. Estamos actuando bajo la ley. Bien, entonces, el otro punto, donde la gracia de Jesús supera la devastación del pecado. Aquí le llama la gracia, le llama también el don. Don es un regalo, viene de la palabra, las donaciones, hablamos de donaciones, de donar, no es vender, sino que es regalar algo. El don de Dios es regalo que Dios nos da. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, menciona aquí la transgresión. La transgresión le llama a la manera como Adán pecó, que Adán sabía cuál era la prohibición, transgredió, pasó por ella. Pero puede ser que uno no tenga un mandato específico, digamos, no transgrede, porque no lo sabe, no lo tiene, pero de todos modos peca. Entonces, aunque no lo sepamos, pecamos de todos modos, y por eso morimos. Ahora, la ley Dios la va a dar después para que el hombre tenga mejor idea de sus pecados, pero el pecado ya existe desde antes, y ya hay condenación y ya hay muerte. Ahora, la gracia de Jesús supera la devastación del pecado. Veamos el versículo 15. Entonces, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, se está refiriendo a Adán, solo por la transgresión de él pasó la muerte a todos los hombres. Imagínense lo que significa solo un pecado, qué desastre ha traído la muerte de todos los hombres. No era el plan original. Morimos por esa transgresión. Y mueren nuestros seres queridos, amados, y sufrimos mucho por la muerte. Solo por un pecado. Solo por un hombre que pecó. Como paréntesis, saben ustedes que quien transmite los genes del pecado es el varón, es el esposo, es el hombre, no la mujer. La mujer, en ella se produce el cuerpo del bebé. Ella es el vehículo para que surja, pero el hombre da esa línea. Menciona al hombre siempre en relación al pecado. Y esto hace que Jesús nace de una mujer. Ella le da todo lo que es su humanidad. Pero Jesús nace sin naturaleza pecaminosa, porque no fue un varón humano el que lo engendró, sino que Dios sobrenaturalmente puso la concepción en ella. Ahora, la devastación del pecado entonces es esa maldición que es la muerte y la pecaminosidad. Ahora, el asunto acá es que como raza, esa es la desventaja de ser raza, que uno nos contamina a todos. En el caso de los ángeles que cayeron, se llaman demonios, cada uno de ellos tomó una decisión bien consciente de rebelarse contra Dios, porque ellos no son raza. ¿Pueden ser salvos? No. Porque un ángel cuando decide algo, lo decide. No anda arrepintiéndose. Y Jesús tendría que morir por cada ángel, porque no son raza. Pero en este caso, la ventaja de ser raza, la desventaja es que uno nos contamina a todos, el papá nos contamina a todos. Pero también es que uno solo de la raza nos puede salvar a todos. Así que Jesús no necesita morir la muerte por cada persona, sino que una sola muerte. Así como fue un solo pecado, también una sola muerte, una sola expiación nos salva a todos. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Es la gracia de Jesús la que nos hace superar todo esto. Tendría que morir Jesús entonces.
porque no hay de otra manera. Hay que cumplir la ley. Y la muerte de Jesús paga los pecados. Sobre Él cae el castigo. Por eso yo no entiendo cómo alguien pueda pretender salvarse por buenas obras. Uno, porque no llena los requisitos, dejémonos de cosas, ¿va? No lo llena. Y lo otro es, porque ¿quién va a pagar sus pecados que ya cometió? Y los que va a seguir haciendo. ¿Quién se los paga? No, es que voy a hacer una penitencia, me voy a ir aquí de rodillas hasta el centro de la ciudad. ¿Es suficiente eso para pagar un pecado? No. No se pagan de esa manera. Tiene que ser alguien que tenga los suficientes recursos, la suficiente dignidad y inocencia en su vida, y que entregue su vida, que sufra las consecuencias por mí. ¿Quién? Nadie. Busquen en todas las religiones, todos los directivos de las religiones, los que crearon religiones o movimientos religiosos. No existe eso, no hay, nadie ha hecho eso. El cristianismo reclama la muerte de su fundador y la resurrección como parte, como la esencia del plan de salvación. Entonces, mi expiación, a mí me convence el hecho de que hay expiación por mí y lo hizo alguien digno. Pero de otra manera no entiendo, no concibo que la salvación sea por obras. Es imposible que sea así. Pero la tristeza de que muchos insisten en eso, todas las religiones insisten en eso. Es una ceguera. Ahora, otro punto acá, la gracia de Jesús viene a causa de multitud de transgresiones y hace un contraste con el pecado de Adán, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, de uno solo, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Imagínense la lógica que podría haber aquí. Si solo un pecado, el de Adán, y que digamos no fue un pecado horrible como los que hay hoy, ¿va? Solo que comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Parece aquello no tan grave, del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero un solo pecado produjo tanta devastación y muerte. En esa lógica diríamos, si por un solo pecado nos hundimos, ¿cómo no serán 2, 3 pecados, 10 pecados? Lo que se esperaría sería mucho más terrible. Pero viene la gracia de Dios. Un solo pecado nos hundió, pero la gracia vino a causa de multitud de pecados. A causa de muchísimos pecados, ahí donde alguien puede decir, no, para mí no hay esperanza. Si yo he pecado demasiado, he ido demasiado lejos, no habrá esperanza para mí. No, sí hay esperanza. Aunque tus pecados sean muchos, profundos, el Señor dice, venid a mí. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como a la nieve serán emblanquecidos. Esa es la gracia de Dios, la esperanza. Por eso se salvan pecadores, pero aquellos que siempre están pensando salvarse en la ley de Dios son los que no se salvan. Y Jesús se lo dijo a ellos, a los religiosos. Llámese judíos, llámese católicos, llámese musulmanes, llámese testigos de Jehová, lo que sea, religiosos que están tratando de salvarse por obras, nunca lo logran, porque tienen un concepto del mérito que ellos tienen, no se dan por pecadores perdidos. Y Jesús se lo dijo, de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos, o sea, los corruptos, los pecadores, van adelante de ustedes al reino de los cielos. Les dijo a los religiosos, a los teólogos, a los supuestos hombres íntegros. Las prostitutas y los publicanos y pecadores van delante, ustedes se han quedado atrás. Por esa actitud precisamente. Porque insisten en salvarse por sus propios méritos. Usted tiene que descartar eso. Y entonces va a conocer la inmensa gracia de Dios para salvar a un tal pecador como usted. ¿O no se concibe usted pecador? No, yo soy bueno.
Dios salva, dice, a los impíos. Entonces usted tiene que ser impío, o al menos reconocer que es impío, porque ya lo es. Solo que la palabra es algo fea y dura, ¿verdad? No nos vamos a andar diciendo así, no le va a decir a nadie usted así, pero usted entiende el concepto de lo que usted es y ha sido. La gracia de Dios ha rebasado todo eso, porque ha venido a causa de multitud de pecados. Claro, no es para seguir pecando. Hemos explicado que no es licencia para pecar, sino para arrepentirse y decir, si Dios me ha salvado así, yo quiero seguirlo, yo quiero glorificarlo, yo quiero anunciarlo a otra gente. O sea, la gracia de Dios nos transforma la vida. ¿Qué será de aquellos que no aceptan la gracia de Dios? Si la condenación vino por un solo pecado, ¿quién les va a ayudar en aquel día? Porque no solo han pecado una vez, sino con millones de veces. Millones de pecados los que llevan a enfrentar al juicio. Por esa razón los que han recibido a Jesús ya no van a juicio, porque ya fueron juzgados en Cristo. Hemos recibido la justicia de Cristo. Pero aquellos que no, los que se tratan de salvar por obras, Dios les va a tomar la palabra. Ajá, te querés salvar por buenas obras, ¿no? Ok, venite, allá te espero en el juicio. Vamos a ver si te salvas. De antemano les dijo que no se van a salvar. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, porque dice, la vida eterna es por creer en el Hijo de Dios, no por obras, sino por creer en Él. Pero el que rehúsa creer, ya ha sido condenado. Le dijo que ya está condenado. Allá solo le van a ratificar la condena. Y lo estamos condenando por esto, son millones de pecados los que lleva ahí. ¿Te querías salvar por buenas obras? Ok, te tomo la palabra. Aquí te está saliendo toda la cuenta. No dejaste que mi hijo te salvara. No recibiste la gracia de Dios. Enfréntate a tu destino. Te lo dije muchas veces. Qué duro, hermano. Qué terrible eso, hermano. No hay manera. Wow. La gracia de Dios, la gracia de Jesús nos trae un reinado de vida. Versículo 17 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por, versículo 17, discúlpenme, la salté. Esto dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Reinó la muerte, reina la muerte. Pero te lo está poniendo como que lo veas tan real. ¿Es real que reina la muerte? Sí, es real. No es un juego. Y usted se va a morir. Hasta ahora, hasta el día de hoy, en toda la historia de la humanidad, todos se han muerto. ¿O hay alguien que no se haya muerto? Nadie. Y ahora, con los mejores hospitales, la mejor tecnología que se pueda, porque todavía estamos en pañales, la mejor medicina, se mueren. Nos morimos. Esto es irremisible, no se puede detener. Tuviéramos otros 5,000 años más de adelantos científicos, se seguirían muriendo. Ya lo traemos, hermano. Reina la muerte. Pero entonces te hace la comparación. Así como reina la muerte, así reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciban la abundancia de la gracia. Reinarán. La Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Qué precioso, hermano. No solo es que ya no somos los pecadores condenados, porque Dios podría haber dicho, vaya, los perdoné, sí van a llegar al cielo y ahí los voy a tener en un subpatio y unos cuartitos, ¿verdad? Pero nada de infierno. Ahí van a estar. No. De pecadores a reyes. No lo puedo entender. De pecadores a reyes. Es como que sacan a alguien que estaba en el pasillo de la muerte
aquellos que están condenados a la muerte, lo sacan de ahí y lo vuelven un rey, y ahora es rey de una nación. Podrá verse esto, ¿no? Esto es demasiada gracia, ¿no les parece? Es eso lo que dice ahí: reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia, dice, porque así es la gracia, es súper abundante, más allá de lo que podemos entender, hermanos, si nos apropiáramos de estas verdades. Esto es para vivir feliz. Lo que soy, claro, ahorita no soy, sí lo soy, pero no lo vivo de esa manera como rey, pero ya lo creo, y ya lo soy dentro de mí. Dios me ha designado eso, pero bueno, voy a morir, pero en su reino reinaré con Él en vida. Pero ya desde ya yo puedo empezar a reinar en mi corazón con la abundancia de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué más usted va a arrastrar remordimientos sobre cosas que ya confesó, ya se arrepintió? Todavía con remordimientos, con culpabilidades del pasado, como que la obra de Jesús no fuera efectiva, y todavía midiéndose como conforme a la ley, como que cree, no cree, no alcanza a confiar totalmente la obra completa de Cristo. Mire bien lo que dice aquí, dice los que reciben la abundancia, porque uno puede tener la gracia enfrente y no recibirla, como muchos lo hacen, dudan siempre. No, es que no puede ser así, es demasiado bueno para ser cierto. Ahí como decimos, ahí se fregó. Porque son los que reciben la gracia. O sea, si Dios me lo dice, ¿qué debo de hacer yo? Abrir mis brazos. Señor, sé que no soy digno, pero no me voy a ver a mí mismo como digno, jamás. Pero recibo tu gracia, te creo, y eso es lo que a Dios le agrada. Que le crean. Primero, para recibir algo usted lo cree y después lo apropia. Esto es mío. ¿Quiere usted ser feliz, hermano? Reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia en Cristo Jesús. Ahora, veamos otra cosa. La gracia de Jesús hace posible nuestra justificación. Esto lo hemos aclarado bastante, ¿verdad? Somos declarados justos. Dice el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, cuando habla de todos los hombres, no es a todos, inclusive los inconversos. Es a todos los hombres que han creído, en el contexto. Todos aquellos que han recibido la gracia, sean de cualquier país o raza, trasfondo o edad. Todos los hombres son justificados en ese sentido al creer en Jesús. Pero el inconverso no se le va a aplicar esto. Está entendiendo que los que están en Jesús, de la justificación viene a ellos, somos declarados justos. Y dice versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos también, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué usted ha sido constituido justo? En nuestra ignorancia decíamos, bueno, porque yo soy bueno, por eso soy justo. Pero aquí, ¿cuál es la razón por la cual usted es justo? ¿Cuál es la razón? ¿Ah? La obediencia de Jesucristo. Qué hermoso esto. Soy justo. Y usted con seguridad dígalo. Usted es justo. Y todo lo que implica esto. Es justo, es salvo, es heredero, es rey. Porque usted ha recibido una sobreabundante gracia. No solo perdón. Qué maravilloso. Mire, hermano, cuando uno conoce esta gracia, uno no quiere dejar a Dios. Y uno ve todo lo que te ofrece el pecado. No, si eso es poca cosa. Seguir en aquello todavía. Y yo sé los males que me va a causar. Sí, soy salvo por gracia, pero no quiero. Sé que eso me va a trastornar, me va
torcer mi carácter. No, yo vivo en esta abundancia, sí quiero vivir con Dios. Entonces, el hecho de que usted está constituido justo es por la obediencia de Él, no por la suya. Porque si usted fuera constituido por la obediencia suya, eso sería sumamente inseguro que usted fuera justo. Hay semanas que sí y otras semanas que no, según se ha portado. Toda esta semana no he orado y he andado braviando y enojado. Yo creo que ya no soy justo. La otra semana recupero para que hacer un montón de cositas buenas y orar todo el día y dar unas limosnas para volverme justo de nuevo. Eso es lo más inseguro del mundo. Usted nunca lograría esa justicia plena, porque depende de su obediencia. Pero el camino de Dios es que depende de la obediencia de Jesús. Entonces yo con toda confianza puedo decir, yo soy justo. ¿Por qué? Porque Él obedeció por mí. Y lo hizo, sí lo hizo. Completó, fue perfecto. Pues soy justo. Porque Él hizo la obra completa. Qué maravilloso, hermano. ¿Qué más queremos? No sé qué mejor oferta que esta. Ya mi problema está arreglado. Ya no voy a juicio, soy justo. Y por si acaso, digamos, en ciencia ficción, digamos que un cristiano llegara el juicio final y anduviera ahí perdido y como que dice, pues Dios va a juzgar ahorita, me voy a meter ahí a ese tribunal. Y los ángeles le dirían, ¿y usted qué hace aquí? No, pues si ahora es el día del juicio final y yo voy a entregar cuentas. No, hombre, si usted no tiene que entregar cuentas. ¿Y por qué? Si yo fui un pecador. Si usted ya no es pecador, mire, estos pecados fueron lavados. Usted ahí en el cielo debería estar. Usted ya no pasa este juicio. Ya no son juzgados. Sus pecados fueron juzgados ya, llevados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí terminó todo. Qué maravilloso, ¿no? Así que usted, en el momento en que deja de respirar y que su corazón se detuvo, no se preocupe. No se preocupe que se va a perder en el espacio y a ver si va a ir a dar al infierno. Nada, jamás, hermano. Esto es totalmente seguro. Ya está su día, su nombre, su casa, su lugar donde usted va. Y va con Jesús. Y usted va a ir feliz con Él. Y no va a entender cuánta maravilla va a tener allá. Todo lo que ha heredado, todo lo que es la bondad y inmensidad de Dios, y tal vez hasta quizás podemos llegar, ay Señor, me da pena verte a los ojos porque tú sabes que pues yo fui pecador y qué pena me da. Ya no. Toda esta gracia que hay para ti, aquello fue pagado ya. ¿Es efectiva la expiación de Jesús por nosotros o no? Sí, hermano, Dios no está jugando, tratando de hacernos ilusiones en vano. Es efectivo. Podemos decirlo con toda seguridad. Por eso Juan les dice ahí en 1 Juan, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Sepan, para que sepan. Unos dicen, no se puede saber. ¿Cómo no? La Biblia dice que sí, que podemos saber. Y no dice que sepan que tendrán, no, sino que ya la tienen. Usted ya tiene vida eterna por Jesús. Y la gracia, en último lugar, de Jesús hace posible el cumplimiento de la ley. Ahora, algunos utilizan el texto, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Entonces, según ellos, lo que está diciendo es que la ley de Moisés continúa, no ha terminado. Y no, Jesús, fíjense bien cómo termina. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. ¿Qué es el cumplimiento de la ley? Todo lo que está escrito ahí en la ley tiene un propósito: llevarnos a Cristo, al Mesías. Estando en Cristo, la ley está cumplida. Todas las demandas de la ley han sido cumplidas por Él. Si nosotros lo recibimos a Él, se nos adjudica esa justicia a nosotros. Jesús se lo dijo a aquellos que no creían en Él, discípulos de Él, después de su muerte: tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese, así como dicen la ley y los profetas. Entonces, cumplido eso, Cristo padeció, murió en la cruz, resucitó, la ley ha dado un cambio.
Ahora estamos bajo los mandamientos de Jesús, la ley de Cristo y no la ley de Moisés. Cumplió su propósito, llevarnos a Cristo, pero dentro de esto llevarnos a Cristo había otra cosa ahí debajo, que es lo que nos dice aquí en el versículo 20. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Dice aquí, ¿para qué se introdujo? Para que el pecado abundase. No se introdujo para salvarnos. La ley no salva a nadie. Observen la ley, no hay nada de misericordia en la ley. Cumplimiento es, si guardas estos mandamientos, te has librado, te va a ir bien. Pero eso no es misericordia, eso es que tú lo tienes que lograr con guardar esos mandamientos. Y si no los guardas, todas estas maldiciones te vendrán. No hay misericordia. La ley no se ha dado para salvar a nadie, sino para condenar. Dice, para que el pecado abundase, porque cuando uno se ve ante la ley, ahí se da cuenta de sus múltiples pecados, porque cuando uno se mide, se compara con otros, lleva las de ganar. Si te comparas con uno que anda mal, dice, no, yo no soy como ese. Yo sí obedezco a Dios para que salgo bien. Pero si te comparas con la ley de Dios, te hundes. Porque ahí sale que eres hipócrita, que dices pero no haces. ¿Qué te diría orar sin cesar todos los días? ¿Oras así? ¿Verdad que no oras así? Si Dios tomara ese versículo como la ley de Moisés, no oras sin cesar, ahí está, has fracasado, has quebrado la ley. Así que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero aquí está una de las frases más preciosas de la Biblia, amada por los pecadores que hemos sido salvos, pero aborrecida por los fariseos que pretenden salvarse por obras. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Qué hermoso. Sí, podemos haber pecado, pero la gracia de Jesús va más allá y todos tienen esperanza. Cualquiera tiene esperanza porque el poder de la gracia de Jesús supera todos los pecados. Y Dios podría salvar a todos los seres humanos. Alcanzaría su gracia para salvar a todos. El gran problema es que no todos vienen a Él para salvarse, sino que dependen de nuevo de su ego, de su autosuficiencia para hacerlo. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. John MacArthur dice así: no le impongas a Dios tu sentido de lo que es justo. La justicia manda a todos los seres humanos al infierno. Sí, wow. Vea que a veces uno se puede poner a alegar con Dios y muchos lo hacen. No eres justo conmigo, a mí me has tratado injustamente, yo he hecho esto, yo hago lo otro. Y Dios podría venir y decir, ¿quieres que te trate justamente? Si te aplico mi justicia, te hundo en el infierno. Y dice él, tú no quieres justicia, sino que lo que necesitas es misericordia. ¿O no? ¿Qué necesita usted, hermano? Justicia o misericordia. Misericordia, hermano. Ahora, esa es la gracia. La gracia todavía va más allá de la misericordia. Miren, esta debería ser nuestra actitud. Cuando nosotros olvidamos la enorme gracia de Dios, casi automáticamente empezamos a poner los ojos en nosotros mismos, en lo bueno que somos, en lo bien portado que somos, en lo perfecto que somos. Si es que nos convertimos de una vida de pecado, ya después de años de ser cristianos, y que ya nos echaron varias alabanzas los hermanos, por eso hay que tener cuidado cuando te arrojan flores, ¿va?
qué buen cristiano eres tú, hermano. Qué fabuloso eres. Te admiro mucho. Leía a alguien que escribió, decía, no es la persecución el gran peligro para los cristianos, dice. No es la persecución, sino que son las alabanzas, las lisonjas. Entonces, ¿tú te crees que qué bueno soy? Que Dios me quiere porque soy así y asá. Empiezas a depender de ti mismo, de tu propia justicia. Claro, Dios me salvó antes, pero ahora yo soy... Nunca deberíamos de olvidar de dónde venimos y que siempre estamos por la pura, pero así mire, por la pura gracia de Dios. No ni que el 50% bueno y 50% gracia me salvaron. Es 100% la pura gracia de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y esto me gusta porque Dios usó tanto a Pablo, pero él tenía esa conciencia siempre en su vida de la gracia de Dios. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel en el ministerio. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, por gracia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En el caso de él lo hizo por ignorancia e incredulidad, pero hay otros que no lo hicieron en ignorancia, pero también la gracia de Dios sobrepasa sus pecados. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los buenos, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, porque podría decir, Dios me ha perdonado tantos pecados. Miren la gracia de Dios qué enorme es, para que ustedes se animen de que la gracia de Dios los puede alcanzar a ustedes también. El primero de los pecadores, ¿podría usted decir así? Tal vez no, ¿verdad? El segundo de los pecadores. Pero sea como sea, no nos vamos a disputar, ¿verdad?, con Pablo. No, yo soy el primero, no. Pecadores. Pero nos ha puesto como ejemplo. Usted predique la gracia de Dios a sus amigos inconversos. Refleje esta gracia. Lleve esto. Explíquele. La gente está trabada en su mente con conceptos de salvación por obras. Explíqueles. Y que Dios le dé la gracia para poder alcanzar a otros. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Hambrientos hemos hallado comida y llamamos a los otros. Aquí hay comida buena, venite. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta gracia enorme. Te pido que nos sigas ayudando a poder abrazarla con todo nuestro ser, Padre. Y no olvidar esta gran gracia. No somos nosotros, sino tú en nosotros. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Ayúdanos a tener esa actitud que haga que no hagamos vana la gracia tuya, sino que la aprovechemos. Gracias en tu nombre.